El otro día Trump hizo su primer discurso diciendo que viene una era dorada para el crecimiento de Estados Unidos. ¿O veis que las medidas que se pueden tomar económicas pueden favorecer al crecimiento estructural pensando en el largo plazo también? Sí vemos las economías creciendo, el entorno macro es favorable y esto es un poco viento de cola. Viento de cola para nosotros es para los activos de riesgo y para lo que puedan ser los beneficios empresariales. Está claro, ya lo hemos escuchado muchas veces, que hay que tener los activos de riesgo en cartera, ¿no? Lo que sí que puede ser interesante, los ETFs de equal weighted, ¿no? Los que dan un peso equiponderado a todas las acciones del S&P 500. La comparativa es, desde 1928 no veíamos una concentración tan alta del mercado en Estados Unidos, que es cierto. Es decir, antes del crash del 29 había una concentración tremenda de empresas ferroviarias, industriales, etcétera. No nos equivoquemos, pesa el sector tecnología un 27% del índice. Las mayores 10 empresas del Standard & Poor's 500 pesan un 36%. Y todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque esto es una barbaridad. Bueno, si nos vamos al DAX, que son 40 acciones, las 10 mayores pesan un 64% y nadie habla. A nosotros lo que nos hace no ser tan negativos es que todo el mundo está muy negativo. Bueno, pues muy buenas a todos y con un placer de recibir en este tipo de charlas, que ya llevamos unas cuantas en el canal, para ver las perspectivas de la economía en este 2025, tanto en Estados Unidos como en Europa, y además con la llegada de Trump, elecciones en Alemania. Hay muchos factores de riesgo que pueden alterar el comportamiento de los mercados y sobre todo para ver cómo construimos una cartera y si esa cartera además puede ser interesante hacerla a través de ETFs y a través de qué ETFs durante todo este año. Así que para mí es un placer, como siempre, recibir a Antón Díez, responsable de Trade Republic en España, y en esta ocasión y por primera vez en el canal a César Muro, que es responsable de ventas de Xtrackers de WS. Muchísimas gracias a los dos por estar por aquí y bienvenido, sobre todo César, que es la primera vez que te pasas por aquí por el canal. Muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo, Héctor, y con Antón. Gracias, Héctor, igualmente. Y lo dicho, siempre lo digo al principio de los programas, si os gusta este contenido, dadle a like en YouTube, no cuesta nada hacerlo, es la única manera de apoyar el contenido que hago aquí diariamente y que cuesta mucho esfuerzo agendar y hacerlo, así que con un like simplemente lo apoyáis. También dejad vuestro comentario de qué os parece lo que vamos a ir comentando y suscribíos al canal si no lo conocíais o si sí lo conocíais pero no estáis suscritos, y así tenéis el recordatorio si le dais a la campanita cada vez que publico vídeos por aquí. Bueno, dicho esto, es momento, ¿no?, de saber un poco la visión de mercados de DWS, de vuestro lado, de cómo tenemos la economía este 2025. ¿Cuáles son vuestras previsiones sobre el crecimiento en Europa, el crecimiento en Estados Unidos, que es el que más importa realmente por el impacto a nivel global? ¿Qué esperáis para este año? Pues bueno, en términos generales vemos otra vez las economías creciendo a una tasa un poco menor en Estados Unidos, o sea, viene de más a menos, o sea, estamos hablando de crecimientos cercanos al 2%, cuando este año va a acabar cercanos al 2,7%, y en Europa lo vemos de menos a más, o sea, un crecimiento, por así decirlo, paupérrimo, muy flojo, muy débil, de casi el 0,4% estimado en 2024, a que pasa al 1%. Entonces sí que vemos las economías creciendo, el entorno macro es favorable, muy favorable desde el punto de vista de tipos de interés a la baja, desde un punto de vista más de expansión fiscal que va a poder continuar en Estados Unidos, como podremos tocar más adelante. Tenemos también elecciones en Alemania y está el gran debate si van a, pues después de las elecciones va a haber una política fiscal más expansiva. Hay que tener en cuenta que es un país con cero déficit, de poca deuda, y bueno, a lo mejor se está pidiendo un poco ese estímulo porque no está creciendo. O sea, digamos un segundo semestre del año pasado con economías, pues bueno, no es solo Alemania, también el Reino Unido, también Francia, que han estado muy estancadas comparado con Estados Unidos o incluso también Japón. Pero bueno, sí que vemos en las políticas monetarias son más laxas, va a haber más bajadas de tipos, que luego si queréis lo comentaremos. Y esto es un poco viento de cola. Viento de cola para nosotros es para los activos de riesgo y para lo que puedan ser los beneficios empresariales. No vemos susto inminente, riesgo más peligrosos, más allá de una subida de los tipos de interés a largo plazo muy por encima o por encima del 5% en Estados Unidos, que podría un poquito lastrar las expectativas, un poco la prima de riesgo que se le pueda exigir a la renta variable respecto a otro tipo de activos. Pero en general el tono es muy positivo, muy pro riesgo, sobreponderar
renta variable y bueno, el año pasado fue espectacular en términos de rentabilidad de índices mundiales, el 2023 también después de un 2022 con caídas. ¿Se va a poder repetir? Esa es la gran duda. Nosotros ya manejamos otros pronósticos más conservadores, es complicado que se vean más expansiones en múltiplos, pero en términos generales el inversor va a tener, nosotros con bastante probabilidad lo vemos, un escenario más positivo y de rentabilidades positivas en muchos activos de riesgo. Viendo esto que dices, César, que es muy interesante, ¿la parte susto o más susto podría venir del lado de la inflación? De nuevo, si hay crecimiento económico, si se puede recalentar, como se espera en Estados Unidos, y como bien dices, y si, bueno, pues vamos a un contexto en el que los activos de riesgo tiran, ¿esto puede ir acompasado de que los objetivos que plantean los bancos centrales se tarden más en conseguir y tener inflación, por ejemplo, en Estados Unidos superior al 3%, en Europa también teniendo esas dificultades? ¿O cuál es el factor más complicado que pueda aparecer en el camino? Es verdad que estamos ahora lo que llamamos la inflación, bajarla desde el 7, 8 al 4 era la parte sencilla y ahora toca la parte más difícil, que es bajarla a niveles del 2. No creemos que Estados Unidos lo baja al 2 este año, o sea, creemos que va a poder estar un poco en el 2,7. Todavía es una política, pues bueno, de tipos de interés para poderla frenar y sí que vamos a tener una inflación más volátil en el primer semestre, es decir, que veamos algún repunte, otra pequeña bajada, que no termine de bajar. La economía está bastante fuerte, todo hay que decirlo, en Estados Unidos, pero bueno, las materias primas están controladas y bueno, la gran duda tarifa sí o no que pueda generar más inflación a largo plazo, es verdad que eso puede presionar un poquito los tipos de interés, pero bueno, en términos generales la inflación en Europa la vemos al 2 dentro del objetivo, en Estados Unidos todavía un poquito más elevada, pero con tipos, pues para que nos hagamos una idea, que puedan hacer 2 bajadas, solo más, hasta el 3,75-4, y no la vemos, lo vemos en la buena dirección en términos de desinflación, pero el mercado había esperado demasiado, o sea, demasiada desinflación, que se ha corregido estas expectativas en los últimos 2 meses, yo diría mes y medio, y están un poco más en línea. Va a costar, pero la senda es en buena dirección y probablemente ya vemos cercanos al 2% en Estados Unidos en 2026 y en Europa sí que es muy probable que nos metamos, no en la subyacente, porque la verdad es que las presiones salariales siguen ahí, va a haber incremento salarial y por la parte de pues bueno, inflación en servicios, no un poco por la inflación general, porque también estamos viendo un poco la parte de manufacturas que está un poquito en niveles más recesivos en Europa, y es un poco una de cal, otra de arena, pero va en la línea de dirección, en la buena dirección, pero no vamos a estar en las inflaciones de antes de preguerra en Ucrania. Eso lo tenemos claro, el mercado también lo tiene claro y de momento no preocupa porque va a estar en ese rango, no se va a disparar por encima del 3%. Ahora que dices esto, y antes de ir con Antoni y preguntarle un poco el enfoque también estratégico y composición de carteras con esto que comentas y aproximación sobre todo de asset allocation, pero me interesa porque hay factores todavía que están ahí que son fuegos que se pueden apagar, ¿no? Has comentado la guerra de Ucrania, el otro día Trump hizo su primer discurso diciendo que viene una era dorada para el crecimiento de Estados Unidos. Claro, ¿pensáis esto? Hablando del largo plazo, ¿veis que las medidas que se pueden tomar económicas pueden favorecer al crecimiento estructural, pensando en el largo plazo? También la nueva inversión que ha anunciado en inteligencia artificial de 500.000 millones de dólares. Es decir, hay una serie de medidas ya que se están implementando que igual pueden favorecer esa tendencia. Bueno, a ver, si vamos un poco por partes, temas geopolíticos, por ejemplo, yo creo que hay 3 aspectos y la verdad es que se ha disipado bastante el riesgo. Uno es Ucrania, que bueno, está ahí en stand-by, no ha ido a peor y probablemente con Trump puede ir a mejor y se acabe esa parte. Oriente Medio está yendo a mejor y no ha escalado con Irán, que era un poco el riesgo mayor. Y luego, bueno, no sabemos dónde podrá llegar, pero tema de China, Taiwán y ahí lo que pueda afectar, sobre todo China, Taiwán, no creemos que China se pueda meter en un problema ahí que tenga que saltar a Estados Unidos. Esa parte geopolítica la vemos bien. La parte política, pues bueno, sí que es verdad que en Estados Unidos es un poco el foco ahora. Hay medidas buenas para el crecimiento, que es mantener las bajadas de impuestos que se aprobaron por el gobierno de Trump anteriormente y que expiraban, y eso ya se ha dicho que se van a renovar. Algunos otros incentivos fiscales, igual que inversiones, como ha comentado, en IA, en infraestructuras,
va a fomentar un poco lo que es el crecimiento. Y la otra parte es en la parte un poco tipos de interés que van a estar un poquito más bajos, también va a seguir estimulando. Y la gran duda es un poco la parte de tarifas, ¿no? Tarifas o cómo es la negociación del comercio exterior. Eso en principio no va a afectar negativamente al crecimiento de Estados Unidos, incluso puede atraer más inversiones de capital, pero sí que puede generar presiones inflacionistas en el largo plazo y que pueda mover las expectativas de tipos de interés a largo plazo a niveles más elevados, y eso es un factor que puede afectar más a los activos de riesgos. Bueno, ahí lo veremos. El escenario no es tan negativo, pero sí que puedes tener pues este tipo de noticias, sobre todo con tarifas que van a afectar más en países como China, que es el gran candidato. Ya veremos qué ocurre con México y con Canadá, aunque también se haya anunciado, pero bueno, puedan que lleguen acuerdos, pero sí que es verdad que China puede impactar un poco más, aunque las exportaciones chinas a Estados Unidos cada vez son mínimas. O sea, es ridículo el impacto que podría tener, y es un poquito más el ruido que se pueda generar en el mercado, que pueda afectar en realidad a los beneficios de las compañías, a un Standard & Poor's 500 o a economías más globales. Pero sí que esto va a generar un poco más de subidas en precios. Está claro, ¿no? Si pones estas tarifas y proteccionismo, pues está claro que hay menos baja, los precios tenderán a subir y pueda costar más bajar la inflación. Antoni, con todo esto que dice César, que están más predispuestos a que los activos de riesgo sigan funcionando durante todo este 2025, y con este contexto en el que el crecimiento puede tirar, según las previsiones de WS, ¿cómo configurar al final una cartera en este entorno? Y también por qué hacerlo a través de ETFs, y sabiendo que es un vehículo que hay mucha gente que conoce, pero otra gente que no, ¿no? Entonces, ¿cómo configurar esa cartera? Diciendo lo que comenta César, y ahora comentamos también su asset allocation en este entorno. Y sobre todo eso, ¿por qué a través de ETFs? Bueno, al final, como siempre, Héctor, dependerá un poco del perfil de riesgo de cada inversor, ¿no? Pero si nos vamos a un perfil pues, más agresivo, gente joven con un horizonte temporal de inversión largo y con apetito al riesgo, está claro, y ya lo hemos escuchado muchas veces, que hay que tener los activos de riesgo en cartera, ¿no? Y esto hay que hacerlo pues, teniendo muy en cuenta Estados Unidos y el S&P 500. Lo que sí que puede ser interesante, que yo creo que luego César nos puede explicar su visión, es los ETFs de equal weighted, ¿no? Los que dan un peso equiponderado a todas las acciones del S&P 500, ¿no? Porque sí que vemos que durante los últimos años el índice ha ido tirando gracias a las megacaps, a las magníficas 7, pero bueno, que yo creo que hay mucho valor a un precio más razonable dentro de todo el índice en la parte de pequeña y mediana empresa, que pueden ser grandes beneficiados de las tarifas, de las ventajas fiscales, del apoyo del gobierno al crecimiento local. Entonces ahí puede haber mucho más valor a múltiplos mucho más razonables, ¿no? Entonces yo creo que para esa exposición a acciones, tener en cuenta pues los ETFs con equiponderados sobre el S&P 500 o incluso sobre el MSCI World, que también los hay, puede ser muy, muy interesante. Cuando hablamos de por qué a través de ETFs, pues porque por un lado son más eficientes en costes, son más accesibles porque se pueden comprar desde €1, y también son más transparentes y hacen un mejor seguimiento de los índices, ¿no? O sea, al final tenemos esa visibilidad de los holdings que tiene cada ETF, de la cotización en cada momento. O sea, al final es un gran vehículo para implementar visiones, ¿no? A largo plazo, pero también tácticas. Y cuando nos vamos a decisiones un poco más tácticas, tenemos una gama de oferta muy, muy amplia. Es decir, puedes casi implementar cualquier visión en cualquier clase de activo a través de un ETF. Cuando nos vamos a fondos, esas oportunidades suelen estar un poco más limitadas, porque los fondos o los tienes sobre los grandes índices, o los tienes mixtos, o en los grandes segmentos de renta fija, ¿no? Si quieres ser quieres ir a sectores muy nichos o a oportunidades muy específicas en el corto plazo, incluso a través de los ETFs puedes encontrar una solución barata que te aporta diversificación de riesgo a través de una cesta de acciones o activos, y lo puedes hacer sin importes elevados, ¿no?
Por cierto, aquellos que quieran invertir en ETFs y seguir este tipo de estrategias, como la que comentaba Antón 10 de Equal Weight, que ahora también preguntaremos a César, que pese a que lo que comentemos aquí no es ninguna recomendación de inversión, sino ideas que podemos trasladar y que luego cada uno tiene que trazar su estrategia y pues decidir lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, simplemente tomarlo como ideas y nada más, y que toda inversión conlleva un riesgo, por supuesto, pero si os interesan este tipo de estrategias y canalizarlas a través de una plataforma, que sepáis que tenéis en el enlace de la descripción del vídeo, en el comentario fijado, el enlace a Trade Republic, que es la plataforma que yo personalmente utilizo para invertir en ETFs y que creo que os merece la pena, y todo lo que comentemos aquí, pues si lo queréis canalizar a título individual, lo podéis hacer a través de la plataforma. Insisto, tomad la decisión libremente. Dicho esto, César, Equal Weight ha comentado Antón después del tirón de las 7 magníficas. Ahora toca eso, hablar de un poco perspectivas mercados, ¿no? Hablabas de la economía, pero hablando de mercados, favorables a Estados Unidos, no favorables después del tirón de los últimos años. ¿Tiene más sentido un Equal Weight por ese acelerón de las 7 magníficas en estos últimos 2 años, para diluir ese riesgo, como también comentaba Antón? ¿Cómo ves un poco primero en mercado norteamericano, y luego si quieres hablamos de Europa y otras regiones, pero esta estrategia en Estados Unidos tiene sentido? Pues mira, hay mucho debate, puedo decir, un poco con los inversores. Incluso estamos viendo muchísimo interés en inversiones, o por ejemplo nuestro ETF que sigue el Standard & Poor's 500 Equal Weight, o sea, ha sido uno de los best sellers, por así decirlo, en 2024 y continúa en 2025. Es verdad que ha habido como un cambio de tendencia en este tipo de estrategias después del verano. O sea, ha habido mucho interés, sobre todo casas de banca de inversión diciendo que un poco rentabilidades esperadas a largo plazo del mercado americano que pueda tener este tipo de índices una rentabilidad superior. Al final, cuando miramos, las bolsas se van a mover por los beneficios y el crecimiento de los beneficios. Si miramos lo que han podido crecer los beneficios de la bolsa americana, está entre el 9-12% históricamente anualizado. Beneficios, no hablamos del precio de las bolsas. Y es verdad que hay algunas compañías o el índice un poco de capitalización bursátil que puede estar cotizando unos múltiplos más elevados y que podamos esperar que a largo plazo ese múltiplo baje y que podamos tener una rentabilidad un poco menor que lo que es el conjunto de la economía, que es bastante flexible. Y por eso, desde un punto de vista a largo plazo, los inversores han visto, oye, puede empezar a tener sentido lo que es invertir en lo que es la economía general, todas las compañías, las 500 por igual, desde un punto de vista de beneficios que tengamos a largo plazo respecto a ponderado por capitalización. Luego hay mucho debate si esto, incluso a nosotros internamente, si tiene sentido o no. Y bueno, hemos hecho nosotros alguna serie de estudios y es verdad que puede haber algo de reversión a la media en este tipo de estrategias de Equal Weight, pero cuando nos miramos en las grandes compañías es que está muy justificado donde están. Ha estado muy justificado porque es que han crecido más de un 100% los beneficios en aproximadamente 2 años o 2 años y medio, y han crecido, o las expectativas, y han crecido también un poco este precio de las acciones. Uno de los grandes problemas es un poco a futuro, lo que está descontando, si estos múltiplos y lo que podamos decir de crecimientos de tasa, el 20% son sostenibles. Llevan creciendo 25-30, pero ya 20% a futuro es muy, muy elevado conforme consigues mucha masa. Y puede tener sentido, desde nuestro punto de vista, empezar a alocar parte de las inversiones en renta variable americana en lo que es el S&P Equal Weight. Pero hablando un poco de lo que nosotros hemos hecho el análisis, para que nos hagamos una idea, las top 10, o las mayores 10 empresas del Standard & Poor's 500, pesan un 36%. Y todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque esto es una barbaridad. Bueno, si nos vamos al DAX 40, que son 40 acciones, las 10 mayores pesan un 64% y nadie habla. Si nos vamos al Eurostoxx 50, las 10 mayores pesan un 44%. Y nadie habla de lo que pesan. O sea, en el Reino Unido nos encontramos con igual, otro 60%. La bolsa española es un 75%. La bolsa francesa otro 60%. O sea, el fenómeno de megacompañías es incluso menor en Estados Unidos que en el resto de países europeos, o incluso podemos decir el que menos se pueda notar es Japón. Pero cuando cogemos las top 10, top 20, más o menos nos encontramos igual en índices amplios como Europa, como Estados Unidos,
como Japón, y no te digo ya si vas a China. China es increíble también, o sea, las top 10, que es un mercado con muchas acciones, casi es la mitad del índice. Entonces, este fenómeno pues es común, o sea, no nos tenemos que volver locos con el tema de Estados Unidos. Y luego, bueno, nosotros como casa un poco visión de qué región estar este año, pues la verdad es que suena un poco raro, pero no estamos decidiendo una sobreponderación clara por ninguna región, porque cada uno tiene un poco sus ventajas y sus inconvenientes. Y Estados Unidos sí que puede estar un múltiplo un poco elevado, pero para nosotros es un poco el que tiene más descuento, el más potencial de subida en precio. Y bueno, si tendríamos que subir o sobreponderar algo ligeramente, sería este mercado, el americano, a expensas de estar más infraponderado en emergentes, que es el que le va a tocar un poco las noticias negativas de las tarifas, e incluso, bueno, todavía hay muchas cosas que ver en China, que si queréis luego hablamos. Sí, con respecto al tema de la concentración, sí que hay una cosa que me parece interesante y es, hablabas de la concentración que tienen otros mercados y quería preguntarte si a lo mejor el inversor se tiene que acostumbrar a concentraciones de este nivel ahora en Estados Unidos, porque es cierto que la comparativa es, desde 1928 no veíamos una concentración tan alta del mercado en Estados Unidos, que es cierto. Es decir, antes del crash del 29 había una concentración tremenda de empresas ferroviarias, industriales, etcétera, ¿no? Y ahora dicen, no, es que lo están copando las tecnológicas y la inteligencia artificial. No es comparable esta situación, o nos tenemos que acostumbrar a este entorno de mercado, en tu opinión. Pues yo creo que cada vez es más común. Yo creo que de momento no lo veo con expectativas elevadísimas como fue la burbuja.com. Y la verdad es que el debate que se habla ahora es que el PER de la bolsa americana pues sí que puede estar cara a 21 veces expectativas de beneficios del 2025. No nos equivoquemos, pesa el sector tecnología un 27% del índice. El sector tecnología en el pasado es que pesaba un 12, 15, y bueno, en la época de la burbuja sí que se disparó, pero desde nuestro punto de vista, la economía americana o el índice es aproximadamente un 55% digital o economía digital. Y aquí que estoy hablando, que además de las de tecnología, estamos hablando de lo que es social media, están también Google, está también Meta, que pesan bastante en el índice. O sea, ha cambiado, la composición real es muy, o está Amazon, por ejemplo, que es una compañía de consumo discrecional, es muy digital, es muy tecnológica, entonces puede estar esto justificado y son compañías que, bueno, en algunos casos sí que estamos viendo, no quisiera tampoco mencionar alguna particular, pero sí que estamos viendo alguna es, oye, todavía los beneficios, es que no están ni creciendo o incluso los vemos un poco que empieza a ser ya bastante maduro. Y es verdad que el incremento, un peso mayor va a costar bastante. Creo que estamos un poco acercándonos a lo que pueda ser límites respecto a lo que pueda ser una historia o un sentido común. Cuando alguien domina tanto, acaban saliendo más competidores y bueno, yo creo que para mí, hombre, personalmente veo la inteligencia artificial como algo que puede ser de lo más disruptivo que hemos visto. O sea, sí que hablamos del ferrocarril, pero si pensamos la situación actual, quitando de lado la gran losa de la deuda, que es una gran losa en las economías desarrolladas, probablemente estamos en uno de los momentos con mayor disrupción tecnológica o avances tecnológicos. Y estoy hablando aquí es lo que pueda traer la inteligencia artificial, lo que pueda traer la innovación en temas de salud y lo que podamos decir biomedicina, bueno, también lo que llaman un poco el genoma humano, eso puede ser bastante revolucionario. Lo que pueda llegar a traer el tema de blockchain, pagos, ahí bueno, podremos entrar un poco más adelante. O sea, hay una serie de factores como también el tema de baterías, energía eficiente, que pueden incrementar la productividad y esperanza de vida también sustancialmente. Y esto no lo habíamos visto a la vez. Sí que habíamos visto el ferrocarril, sí que vimos el tema de la electricidad, sí que hemos visto Internet y que ha tardado, pero el Web 3.0 es otra cosa comparado con Internet. Y se están dando una confluencia de innovación que, bueno, yo creo que la más esperanzadora o potente, por lo que se ve, es la inteligencia artificial. Es bastante lo que pueda llegar con la robótica. Entonces, estamos en una situación que podemos tener un crecimiento o una productividad muchísimo más elevada de lo que hemos visto en décadas pasadas.
Yo creo que estamos completamente de acuerdo y Antón también asentía que ahora le quiero preguntar y cómo canalizar este tipo de inversiones también a través de o qué estrategias hacer. Pero fíjate, simplemente un apunte con lo que decías para hacer una reflexión de cara a la audiencia, ¿no? Y es que mismamente la economía y cómo se calculaba antes el crecimiento económico con ahora también es completamente diferente. El ISM Manufacturer de Estados Unidos ha estado en negativo durante 2 años seguidos y antes eso era síntoma de recesión tremenda y ahora es los servicios lo que pesa increíblemente y pese a tener la industria manufacturera en una depresión económica o una situación de estancamiento, el país no ha decrecido. Es decir, que mismamente en la economía real se traslada esto que estamos viendo en los mercados financieros y las expectativas de crecimiento. Otra cosa es si nos pasamos de frenada con las expectativas o no, ¿no? Ese yo creo que es el debate interesante, pero la estructura de esas tendencias se reflejan ya en la economía real y pensando en el futuro, pues como inversores también hay que hacer ese asset allocation adecuado para beber de esas tendencias, ¿no? Y aquí va mi pregunta colateral a Antón, ¿no? De cómo aprovechar o a través de qué productos o cómo asignar una estrategia, ¿no? que pueda beber de estas tendencias de la inteligencia artificial, del crecimiento de la robótica, de lo que comentaba César, ¿no? Sí, o sea, yo creo con lo que decíamos antes, y todo inversor se puede beneficiar significativamente de la mejor productividad en las economías desarrolladas derivada de la implementación de la inteligencia artificial, ¿no? Por un lado, y luego del propio crecimiento de beneficios de las grandes tecnológicas que están haciendo esto posible, ¿no? O sea, cuando tú inviertes en el índice SP500 o en el MSCI World ya estás apostando fuertemente por todo el sector tecnológico y toda esa mejora de productividad esperada, ¿no? Si te vas al equal weighted, te pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, no dejas de tener exposición a esa mejora de la productividad. Y si te quieres ir a algo mucho más nicho, pues también tienes ETFs que están específicamente enfocados en empresas de inteligencia artificial, de Big Data, etcétera. O sea, hay muchas maneras de implementarlo. Yo creo que algo que ha dicho César y es súper interesante y yo creo que es más mi visión un poco a medio largo plazo. Hemos tenido una revalorización de empresas que han desarrollado la inteligencia artificial. Creo que hay una segunda fase en que empresas tradicionales se benefician de la implementación de la inteligencia artificial. Es decir, cuánto puede mejorar la productividad de esas empresas, cómo pueden reducir costes implementando inteligencia artificial y cómo se pueden expandir los beneficios, ¿no? Yo creo que hay una fase de ver toda esa inversión en el desarrollo de inteligencia artificial de la parte más de hardware, cómo acaba implementada en sectores tradicionales, ¿no? O sea, ya nos vamos a empresas industriales o a todo el segmento de medium y small caps que de implementar soluciones de inteligencia artificial de manera muy efectiva, su expansión de beneficios puede ser brutal y muy rápida, ¿no? Y ahí es donde yo ha puesto el futuro de revalorización de la bolsa, ¿no? Pero bueno, eso es un tema un poco más personal. Sí que veo que hemos invertido, pues Nvidia ha sido un caso de súper éxito, ¿no? Pues obviamente, pues porque han desarrollado los chips para hacer eso posible. Pero ¿qué va a pasar con las empresas más tradicionales que a través de esos chips y esa inversión hacen un software que les permite no depender de tantos recursos humanos para operar call centers, automatización de procesos, optimización de costes, todo con un software, ¿sabes? Ahí es donde yo creo que hay una oportunidad brutal y en mi opinión creo que hay que tener a largo plazo también una exposición pues al segmento de pequeña, mediana empresa o a sectores un poco más tradicionales dentro de los índices. Uh-huh. Y César, tirando un poco hacia Europa, que hemos hablado antes de un poco contexto macro y demás, pero desde el punto de vista de la inversión, con lo barato que está, hay mucha gente que dice, está barato, pero incluso se puede ir más barato por la situación europea, que estamos en modo desastre, ¿no? En fin, bueno, eso es otro debate, ¿no? Pero desde el punto de vista de la inversión, que es cierto que hay muchos sectores que están súper a descuento y, bueno, hay tendencias que se pueden seguir adelante y que, bueno, que la recuperación llegará en algún momento, ¿no? ¿Es momento o crees interesante Europa en algunos puntos, incluso a índice europeo, ¿no? Desde vuestro lado. No sé cómo lo veis. Pues mira, a nosotros es verdad que Europa está como una recesión técnica, sobre todo recesión, yo diría es una recesión manufacturera, como has comentado, y está ahí muy, muy expuesto Europa y también es un poco más carácter exportador y tenemos un consumo interno más anémico con la excepción un poco de
de España, por así decirlo, comparado con lo que pueda ser el resto de Europa. Pero a nosotros lo que nos hace no ser tan negativos es que todo el mundo está muy negativo. El descuento ya es bastante elevado y las cosas tienen un precio. Y creemos que eso va a marcar un suelo y es lo que nos hace que no podamos ser tan pesimistas. El segundo factor es los estímulos que empiezan a haber. O sea, ya hemos bajado los tipos desde el 4 al 3 y nosotros esperamos que haya otras 4 bajadas este año desde el 3 hasta el 2. Esto es bastante estímulo en 2 años, o sea, como el péndulo ha vuelto a cambiar y se van a colocar los tipos en el 2%. Y esto ya va a poder ayudar. Y creemos también un poco que en Alemania puede haber otro toque, otro cambio más a un poco un impulso en infraestructuras e inversión un poco más de apoyo al gasto público. Y luego sí que hemos visto un poco el tema de flujos. Flujos, nosotros seguimos bastante el mundo de los ETFs, es lo más dinámico y en Xtrackers, pues la verdad es que estamos viendo como de muy poco posicionamiento en renta variable europea o eurozona en el que empieza a haber posicionamiento de clientes. El año pasado vimos más estrategias de estar en Alemania o más puntuales de países, Alemania, España, para evitar Francia, que era un poquito el patito feo que tuvimos bastante ruido, sobre todo por algunos sectores que habían estado más afectados y ahora estamos viendo este año un poco un tono mejor hacia lo que es rentabilidad europea. El mercado un poco que nos cuesta más un poco de recorrido por valoración, aunque esté barato por valoración, la composición del sector es más un poco el Reino Unido dentro de la parte europea. Es verdad que podríamos preferir un poquito más eurozona, con lo cual, bueno, es un mercado a tener, pero como también comentaba Antonio, lo que decíamos, creemos que es muy importante este año, más que nunca, tener una parte muy, muy importante en lo que es el MSCI World. El MSCI World te va a dar a cualquier inversor mucha estabilidad y va a dar buen resultado este año. Y ya que comentas la potencial bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y también, bueno, expectativas de la FED en este sentido de seguir recortando siempre que la inflación y el mercado laboral lo permita, en el caso de la Reserva Federal. Renta fija es interesante porque es verdad que el año pasado, por ejemplo, duraciones largas todavía han sido muy desastrosas, duraciones medias y cortas pues ya sí que han dado cortas desde luego que han dado muy buen rendimiento y medias pues dependiendo un poco, pero ¿es momento de apostar por renta fija viendo en este contexto si vamos a bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales? ¿O qué posicionamiento tenéis con ese enfoque estratégico, sobre todo tanto para el conservador como para el menos conservador? No sé, ¿qué expectativas tenéis con esto? Vale, sí. Antes, perdona que vuelva un poco a la pregunta anterior, que se me había quedado algo en el tintero y sí que es verdad que tenemos una alta convicción con dentro de la renta variable europea con las pequeñas compañías. Han sido súper castigadas. El descuento es el mayor en 20 años de historia respecto a las grandes compañías. Y sí que ahí es una de las altas convicciones que tenemos a nivel un poco global o por regiones, que son pequeñas compañías europeas, sobre todo porque un poco si esperamos un poco esa recuperación de los PMI, estas bajadas de tipos del coste de financiación, es cuando más recorrido o más comportamiento relativo o mejor comportamiento relativo respecto al resto del mercado. ¿Vale? Dicho esto, volviendo a la renta fija, ¿vale? Perdona que haga eso. No está bien el matiz. Porque creo que para la audiencia era relevante decirlo, que ahí sí que vemos una oportunidad en small caps europeas. Y luego, volviendo a la renta fija, nosotros tenemos aquí un poco, antes se hablaba lo de TINA. TINA es, en inglés, there is no alternative. O sea, en renta fija no tenías tipo de interés, no había nada. Para nosotros ahora hemos pasado de TINA a lo que es TAPAS. TAPAS es un poco, there are plenty of alternatives, es un poco lo que hablan el mundo anglosajón. Hay muchas oportunidades en renta fija. Y el tema es que no van a durar mucho. Y ya lo estamos viendo, el año pasado fue un año de muy buenos retornos comprando bonos corporativos o bonos incluso de high yield. Y este año creemos que va a seguir siendo. Y para nosotros el activo estrella es en el que hay que tener un poco más, la gran apuesta es renta fija corporativa de buena calidad, lo que llaman grado de inversión en Europa. No nos compliquemos con las divisas. Es verdad que el dólar lo vemos nosotros a 1,02 a cierre del año, que podrá haber algo de recorrido, más un tipo de interés en media que pueda estar al 4% en 12 meses. Puede estar interesante, pero vas a tener unas volatilidades en función de medidas que pueda tomar la nueva administración. Y sin embargo, en Europa, pues sí que en teoría la rentabilidad está al 3,5%,
aproximadamente en bonos corporativos, más expectativas un poco de bajada por tipos, podemos estar por encima del 4, 4 y pico. Y ahí sí que nosotros estaríamos con crédito. Algo sí que tendríamos en high yield europeo. Es muy atractivo este tipo de activo por rentabilidad riesgo. O sea, rentabilidad riesgo creemos que está en otra galaxia. Bueno, podemos hablar del Bitcoin en términos de rentabilidad, pero no hay un activo que para la poca volatilidad que te está dando en los últimos años te esté pagando tan bien. El año pasado el high yield europeo dio más de un 8%. Este año esperamos que pueda estar al 6%. Es verdad que el diferencial está un poco justo, pero es que no va a haber, no vemos, ¿cómo se llama? Defaults o bancarrotas. En Europa hay muy poco, se refinancia casi todo y lo que tiene es un poco el cupón de vengado, se llama en inglés un poco lo que es carry y puede ser muy interesante. Y luego lo que, para acabar, nosotros hemos visto más tracción y podrá ir un poco más Antonio hablar es hacer la renta fija un poco más sencilla con el acceso a lo que llamamos ETFs de Target Maturity, en el que la gente pueda tener un objetivo de vencimiento definido y en el que pueda tener algo de sentido a la hora de construir estrategias a diferentes plazos y con una visibilidad bastante clara, y el ETF te permite entrar, salir, comprarlo con bajos spreads y es algo en el que sí que hemos visto bastante interés con este tipo de innovación. Ya que dices esto, César, de los Target Maturity, este tipo de ETFs, si puedes explicar un poco lo que es, Antón, y también cómo encontrarlos o cómo seleccionar o hacer una estrategia adecuada con este tipo de productos, y también si la renta fija desde tu lado, que sé que sí, por las veces que hemos comentado, si tiene sentido tener ahora más renta fija en cartera y sobre todo viendo que las cuentas remuneradas van a ir bajando, ¿no? Si los tipos de interés van a ir cayendo. Bueno, creo que hay mucho consenso en las bajadas de tipos esperadas en Europa, ¿no? Entonces tiene todo el sentido para aquel inversor o ahorrador incluso que quiere tener visibilidad de las rentas anuales esperadas de su cartera sin asumir mucho riesgo y ante la ausencia de alternativas en la parte de depósitos bancarios, tener un ETF como los Target Maturity que explicaba César, ¿no? Porque al final por un lado, ya puedes saber cuál es el rendimiento esperado a vencimiento del ETF que estás comprando. Es decir, ya sabes el tipo de interés anual al que te estás más o menos cerrando la inversión. Lo estás haciendo además no asumiendo el riesgo de comprar un único bono, ¿no? Que también te aporta eso, ¿no? Tú te fijas un tipo de interés porque ya sabes el cupón que te van a pagar, ya sabes qué dinero te van a devolver a vencimiento y cuánto has pagado en el momento de que lo has comprado. Cuando te compras un Target Maturity, tienes esas mismas bondades, pero de manera diversificada en una cesta de bonos, ¿no? Entonces, ahí para aquellos inversores que buscan esa visibilidad es perfecto. Y es que además hay una ventaja adicional, y es que lo puedes vender cuando quieras. O sea, tú aunque tengas ya el yield o el rendimiento esperado anual en mente, si te surge cualquier imprevisto o cualquier oportunidad, puedes venderlo en el mercado. Porque si de repente hay unas bajadas de tipos más agresivas o hay una rotación de carteras de activos de riesgo a activos más conservadores, igual la renta fija se beneficia más de lo esperado, tienes unas plusvalías ahí acumuladas superiores a las que inicialmente habías previsto y puedes deshacerte del ETF antes de vencimiento en cualquier momento, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante y de hecho, bueno, pues es que cuando tenemos este tipo de charlas hablamos mucho de los Target Maturity y la verdad que el coste, que en el caso de algún Target Maturity que he visto de Xtrackers que cuesta un 0,12% anual y lo puedes comprar desde €1, es que se juntan muchos factores para poder invertir en este tipo de activos si no tienes alternativas bancarias, que además la rentabilidad va a ser mucho más baja de la esperada y no hay una visión tan positiva como la que por lo menos tiene Xtrackers, ¿no? Eso por un lado. De la parte que César había mencionado, las small caps europeas, lo que decía al principio, o sea, a través de los ETFs es que podemos irnos a segmentos muy específicos del mercado, ¿no? Que eso está bastante limitado cuando intentamos acceder a productos de inversión, pues a través de las plataformas tradicionales son un poco más genéricos. Cuando hablamos de ETFs, en el caso de Xtracker también tenemos un ETF de MSCI Europe Small Cap, ¿sabes? Y en euros y en acumulación o en distribución tienes todas las alternativas. Entonces, para implementar estas visiones es muy, muy interesante el vehículo.
Ujú. Yo aquí si puedo añadir Sí. algo, pues un caso incluso real, que fue con mi sobrina, que la verdad es que me contó un caso que yo creo que le puede ocurrir a todo el mundo. Ella tiene 26 años y, bueno, mucha gente joven, pues su objetivo es a lo mejor acceder a una vivienda en el futuro. Bueno, yo creo que a lo mejor es la primera gran inversión. Y es verdad que, claro, pues no tiene a lo mejor ese capital, pero bueno, estaba empezando con 10.000 euros y ella es también un poco perfil conservadora, porque tampoco le importa la renta variable. Dijo, oye, ¿qué puedo hacer con este dinero? Porque yo creo que en 5 años pueda dar ya un poco el salto a lo que sea comprarme una casa, pues si me va bien. Y bueno, la idea lo que hizo, no es que sea esto una recomendación, pero bueno, yo hice esta sugerencia ahí en Trade Republic que se podía hacer con 2 productos una idea bastante sencilla y era comprar un 70% de la cartera en renta fija, ¿de acuerdo? Que era un Target Maturity 2029. En 5 años iba a conseguir aproximadamente un 15%, a un 3,5% anualizado, podía estar como por encima del 15%. Entonces, ese 70% se convertiría en el 85% de la inversión. Y el 30% inicial restante, yo lo que le dije es cómprate un ETF que siga el MSCI World, que es renta variable global, porque en el peor escenario, peor escenario, que digamos que en 5 años la bolsa ha caído, yo que sé, un 40%, tú vas a tener tu capital, incluso vas a tener algo más. O sea, te has hecho como al final con 2 productos una combinación en el que la renta fija te va a dar ese colchón de seguridad para proteger el capital y poder tener esa parte de renta variable. Porque la otra opción es, oye, me compro toda la renta fija y ya está, y puedo asegurármelo. Pero yo hay un poco también lo que dije, hombre, a 5 años creo que si tienes algo en renta variable no te va a costar, no te va a doler. Y si tienes la otra parte que te va a proteger, es una combinación que te puede maximizar tu retorno con ese objetivo de poder comprar la casa y si suben los inmuebles que puedas estar un poquito ahí más expuesto. Bueno, son instrumentos que te sirven para definir estrategias de ciclo de vida, por así decirlo. Sí. Y luego con aportaciones mensuales en las que haces estos 2 ETFs igual, solo que conforme va pasando el año vas poniendo más en el de Target Maturity que en el de renta variable para poder preservar ese capital. Y un punto muy importante, y es que si tiene 26 años, fíjate la tolerancia al riesgo que puede asumir siendo tan joven. No es lo mismo tener 50, 60, que a lo mejor puedes decir, oye, menos carga de renta variable o tener un poquito más ese enfoque más de preservación de capital, pero con juventud y todo por delante. Lo digo también de cara a la audiencia porque ese tipo de estrategias y siempre todos los asesores financieros van en esa misma línea, ¿no? De más carga de riesgo al principio, menos carga de riesgo, también depende de tu perfil obviamente, pero al final, ¿no? Claro. Desde luego eso es interesante. Oye, y por cerrar con el tema de regiones, antes decías, luego tocaremos emergentes, que igual es donde vemos más debilidad por estos aranceles con los que amenaza Donald Trump y demás. Emergentes, ¿cómo estáis posicionados ahí? ¿O creéis que hay que estar un poquito más infraponderados por lo que comentabas en mercados emergentes? Pues sí, es verdad que ahí le vemos un poco con más dudas, lo que es la inversión un poco en emergentes. Es verdad que pesa mucho China en los índices, pesa como un 30%, y la buena noticia es que desde el año 2020 pues el peso del sector inmobiliario, lo que llaman real estate en China sobre PIB, que era un 30%, ha pasado a un 17%, entonces el ajuste se está dando, todavía no ha acabado desde nuestro punto de vista, y sí que las medidas de estímulo del año pasado pueden empezar a poner como un suelo, pero todavía no nos sentimos cómodos en estar en China versus jugar el crecimiento de emergentes con compañías en países desarrollados. Y donde sí que vemos a lo mejor algo más de atractivo es en India. O sea, sí que a lo mejor deberíamos de ser un poquito más selectivos en la parte de emergentes, y sí que en India, que además, pues bueno, se va a convertir en el 2030 en la tercera potencia por PIB, y es donde tenemos unos salarios muy bajos. Estamos hablando un poco de que pueda cambiar lo que es ya más el reshoring, pero bueno, lo que pueda cambiar algunos sitios de producción. India puede ser uno de los grandes ganadores, ya lo estamos viendo con algunas otras zonas de tipo Indonesia, Vietnam. Y bueno, es ahí donde podríamos estar un poco más cómodos, como la parte de emergentes. Y luego, por ejemplo, en China sí que es verdad que es que cuando miras la economía, lo que son las compañías, pues hay muchas estatales y otras que son un poco más digitales.
Y sí que hay algo que nos gusta es más donde está la innovación, que sí que está habiendo bastante inversión en inteligencia artificial, bastante inversión en baterías, en coches eléctricos, alguna parte también en sanidad. Y sí que hay alguna cosa, hay un poco lo que llamamos más China Tech o China Technology, es como un poco como un MSCI China Tech, que puede ser como un Nasdaq de allí, que ha estado muy castigado con estas compañías de Alibaba, Tencent, algunas Xiaomi, etcétera, pues que sí que podría tener un poco más sentido que estar en las compañías, la petrolera estatal, el banco estatal, la utility estatal que hay allí en China, que es un poco más, se ha demostrado que, bueno, lo que se ve es que los beneficios no crecen en China y sobre todo es un poco más que al final el accionista está un poco peor tratado versus lo que pueda crecer en papel el PIB de allí. Quería también, por cerrar un poco ya por clases de activos, porque hemos hablado de bolsa, de renta fija, en fin, también faltaría, y de regiones, por supuesto, pero faltaría un poco tocar tema commodities, ¿no? Con todo este escenario tan diferente que podemos ver este año. Y dentro de commodities hay una que no es commodity como tal de materia prima, que es metales preciosos, oro y también Bitcoin, que no es que sea una commodity, pero bueno, se puede entender como una especie de commodity digital o un oro apalancado, como entiende mucha gente. Bueno, eso ya hay muchos matices que puede haber, pero ¿estáis favorables a posicionamiento, por ejemplo, en oro, en Bitcoin o en tema blockchain, criptomonedas, viendo las tendencias que hay este año, y también que Donald Trump es muy favorable a ese sector, o cómo lo veis? Y luego también vemos con Antón manera de canalizar este tipo de inversiones. Bueno, nosotros lo que llamamos parte de activos alternativos, la verdad es que el oro es algo que tiene que estar dentro de una cartera. Sí que nuestra estimación es que puede acabar la onza de oro en dólares en 2.800 a cierre de 2025, con lo cual estamos hablando que poquito recorrido quedaría. El año pasado fue un año bastante bueno para el oro, de más de un 25% en dólares, bueno, si lo miramos incluso en euros, por encima del 30%. Creemos que bueno, es un activo para tener en cartera, pero no lo tenemos con tanto recorrido, por así decirlo, este año. Pero es algo que siempre hay que tener, y ahí, pues bueno, en Xtrackers creo que tenemos en lo que llaman ETFs de Physical Gold, ya que es súper importante que tenga costes muy bajos, que ahí somos bastante competitivos. Y sin embargo, sí que nosotros dentro de la parte multiactivos, como otra temática, pues todo lo que es la blockchain, que creemos que va a tener ese desarrollo por parte de la nueva administración, porque todo el mundo habla un poco, Trump o la nueva administración pueda estar muy pro blockchain, pero al final no estamos hablando un poco del Bitcoin o que pueda ser utilizado como reserva por la Reserva Federal, sino vemos un poco mucho más incentivos, mucho más inversión, mucho más desarrolladores, que podamos ver un poco el Silicon Valley de la blockchain, por así decirlo, que esté en Estados Unidos, que de hecho ya en parte está y se va a poder un poco apoyar mucho este sector. Y aquí sí que nosotros en una carta de multiactivos, qué mejor jugarlo que es con la infraestructura mayor, más sólida y que está probado, que es como Ethereum. Y eso es algo un poco que en pequeñas cantidades lo recomendamos en cartera dentro de nuestra set allocation. Bitcoin, por un poco la filosofía que tenemos en DWS, que es un poco la gestora de Xtrackers, consume bastante capital y ahí no tenemos una visión de si debería incorporarse en una cartera o no. Sí que hemos hecho estudios de lo que aportaría en términos de riesgo y diversificación en una cartera si metes un 1, un 3, un 5, porque desde nuestro punto de vista estamos trabajando con modelos de cuál podría ser su valoración, su precio teórico, pero todavía nos sentimos un poco cómodos en abrir abiertamente de cuál podría ser un precio objetivo. Es complicado estimar este tipo de activos, pero sí que creemos que pueda tener sentido. De hecho, hemos sacado en Xtrackers ETCs de Bitcoin y de Ethereum, y para los inversores que quieran incorporar en una cartera que pueda tener sentido. Bueno, estamos hablando más desde el punto de vista de reserva de valor que pueda funcionar el Bitcoin, y hemos visto un apetito un poco muy dispar, muy alto en Estados Unidos, un mercado muy manejado o dominado por asesores independientes que llevan a clientes y que sí que han incorporado el Bitcoin, y el fenómeno que estamos viendo es como salidas en ETFs de oro el año pasado, o sea, teniendo rentabilidades estratosféricas para el oro, de las mejores en 15 años,
pues nos hemos encontrado con salidas en oro, también en Europa, y entras en ETFs de Bitcoin. Puede estar explicado parte de que los inversores que han tenido este tipo de activos alternativos o no correlacionados o que puedan ser, por así reserva valor y que puedan empezar a utilizar ambas partes, que desde nuestro punto de vista creemos que tiene cabida en una cartera. Y luego, por acabar dentro de lo que son activos alternativos, sí que es algo que a nosotros no es que es el puro alternativo que es lo que llamamos activos reales, sino ahora está un poco más de moda lo que es los activos privados o lo que llaman el private equity. Y ahí sí que, pues dentro de los ETFs que te da mucha versatilidad a la hora de construir carteras, como dice Antón, y tener exposición a muchas compañías, el private equity en el que está creciendo mucho lo que es el desarrollo de esta economía que no está cotizada y podemos tener acceso a los grandes gestores de estos grandes fondos, de estas grandes compañías, como pueda ser Blackstone, como pueda ser Carlyle, KKR, Apollo, empaquetado en un ETF, y es algo que está muy ligado a lo que es la renta variable, por así decirlo. Lo bueno del private equity es que tienes lo que llaman beta o exposición al mercado. Si inviertes en un sector en utilities o yo que sé, consumo estable, pues te puede tocar que puedes estar 10 años que no sube. Generalmente este tipo de compañías, si el mundo crece, los beneficios crecen, suelen ellos ganar una serie de comisiones, unas comisiones de éxito que se trasladan en beneficios y en buenos, en mayores múltiplos. Y aquí, bueno, es también otras alternativas como activo alternativo a incorporar una cartera sabiendo que es componente renta variable, ¿vale? Pero que no hace falta irse a activos y líquidos para tener exposición a esto, sino indirectamente con ETFs, a día de hoy te da exposición a todo. Ahora que dices esto de ETFs, Antón, ¿para ti tiene sentido dentro de una estrategia meter activos alternativos en cartera? ¿Cómo hacer esta composición que comentaba también César y aprovecharse de esas tendencias que puede haber en private equity? ¿Cómo ves todo esto que comentaba César y aglutinarlo y poder hacerlo a través de una estrategia? ¿Y por qué mediante ETFs también? La respuesta es sí. O sea, al final, dentro de una cartera diversificada hay siempre un componente de alternativos, ¿no? O sea, que yo igual tiendo a simplificar mucho el mensaje de hay que tener renta variable. La realidad es que dentro de una cartera de una persona joven debería mayoritariamente haber renta variable, ¿no? Eso no quiere decir que no incorpores alternativos ahora que están disponibles, porque recordemos que hace muy pocos años para un cliente minorista invertir en alternativos era muy, muy complicado. ¿Por qué hay que invertir? Sobre todo porque te descorrelacionan bastante la cartera, ¿no? Y diversifican mucho el riesgo, ¿no? Cuando nos movemos en ciclos económicos y tal, pues tener una parte de la cartera que te puede dar estabilidad, como podría ser el oro, o te puede dar altos rendimientos, como puede ser las inversiones en infraestructura, ¿no? Que independientemente de que haya una recesión en un momento, si tienes activos o sea, tienes empresas que invierten en infraestructura, eso se va renovando y es muy importante y tiene rentabilidades bastante razonables, ¿no? Entonces, te da esa diversificación a largo plazo que todo el mundo necesita para cumplir el objetivo de esa rentabilidad media a largo plazo que te has marcado, ¿no? Entonces, yo sí que lo añadiría. Cuando hablamos de oro, pues al final como activo refugio te da mucha estabilidad en la cartera y cuando vengan mal dadas, pues será una parte de la cartera que se comporte bien. La parte de criptomonedas, o sea, la gente que al final hay dos bandos en criptomonedas, los que creen fielmente en su éxito y los que no entendemos nada. Yo soy de los que no entiendo demasiado, pero no me lo quiero perder. Entonces, a mí no me cuesta nada de mi asset allocation tener un 1%, un 2% o un 5% en criptomonedas, porque si eso desaparece dentro de 20 años, lo mismo que decía César con la cartera de su sobrina, si las acciones se van abajo, te habrá compensado la parte de renta fija. Pues esto igual, si tú tienes un 5% en criptomonedas y falla eso, tienes el resto de cosas dentro de tu cartera que van a compensar por esa pérdida. Entonces yo no me lo perdería
no vaya a ser que efectivamente el futuro a largo plazo pase por blockchain sobre Ethereum, aplicaciones descentralizadas o incluso Bitcoin como un método de pago al uso, ¿no? Entonces yo sí que tengo un poco de todos los meses que voy metiendo dentro de esos porcentajes que describo, ¿no? Y bueno, y la parte de Private Equity infraestructura, lo que decía, te aporta mucha diversificación y son tipos de activos que no se mueven de la misma manera que los activos más tradicionales, ¿no? Como la renta variable o renta fija, tienen un comportamiento ligeramente distinto y a largo plazo son más rentables incluso que los mercados públicos. Por lo menos la parte de Private Equity se ha visto que en periodos largos puede incluso superar las rentabilidades de los índices bursátiles, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues que históricamente ha habido una iliquidez y una necesidad de capital gigante para poder acceder. Ahora hay ETFs como el LPX Private Equity de Xtrackers, por ejemplo, pues te da esa exposición a Private Equity de una manera líquida, ¿no? Bursátil. Entonces, ganas exposición, pierdes algo de rentabilidad pues porque se van a comportar más como los mercados públicos, pero estás descorrelacionando la cartera, ¿no? Si lo hicieses de manera tradicional a través de un Blackstone o un KKR, lo que pasa es que metes el dinero y no lo ves hasta el cabo de 10 años, ¿no? Entonces, aunque el valor, el mark to market de las empresas privadas haya caído como tú no lo ves, solo ves el resultado final. Cuando tú lo haces a través de un ETF vas a ver que caen las valoraciones porque ha caído la bolsa, pero deberías beneficiarte de que a largo plazo sí que te dan una rentabilidad descorrelacionada, ¿no? Entonces ahí sí que dentro de un peso menor, que históricamente en carteras diversificadas, salvo que seas un cliente institucional, pues la parte de alternativos está en torno al 10% o 15%, pues sí que tiene sentido, ¿no? Pues yo creo que ha quedado yo bastante... añadiría... Sí, no. sí, César. No, eso es lo que decías. Es verdad que el cliente institucional se tiene que comprar varios fondos cerrados con diferentes plazos. Aquí indirectamente pues participas de todos los fondos con diferentes añadas, por ejemplo, de Blackstone, de KKR. Porque al final todos esos fondos, los beneficios, como vaya, ellos cobran una comisión de gestión y si van bien los fondos, ganan una comisión de éxito, se traduce en beneficios, indirectamente va a estar mucho más diversificado. Es verdad que tienes la volatilidad de la renta variable, pero es una manera muy diversificada porque en el mundo private equity hay mucho, por así decirlo, calamar que te toca, ¿no? Hay cosas que te salen bien y otras mal y tienes que diversificar bastante, muchos plazos, muchos gestores y no está al alcance de todo el mundo. O sea, el inversor incluso un poco de banca privada tiene un par de fondos como mucho y no está al alcance. Bueno, es un poco como idea y que evidentemente es lo que dice Antón. No perdamos el foco con lo importante, que es lo básico. Back to basics, que nosotros decimos, ten el MSCI World. De eso, o por lo menos un poco el low core, deberías de tener la parte de renta variable el 80% desde nuestro punto de vista. Y luego ya, si merece la pena o no, pues podemos empezar a añadir otras cosas para que puedan dar un poco un plus más y que tengan sentido. No siempre tienen sentido. Pues yo, creo que ha quedado bastante completo, nada que añadir por mi parte y pienso que ha estado muy interesante. También os pregunto a vosotros y que lo dejéis en comentarios si os ha gustado la charla, que la apoyéis con el like y que os suscribáis. Y quiero agradecer muchísimo tanto a Antón como a César por dar sus pinceladas de cómo puede ser este 2025 y nada, espero eso, que os haya gustado y si queréis que repitamos un vídeo así, que yo estaría encantado de que se pudiera hacer. Así que lo dicho, muchísimas gracias a los dos y espero veros pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós.